Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alice Rodríguez, aquí desde Género y Acción por Caldero Radio. Muy feliz de iniciar con nuestro primer programa del 2021. De verdad, es un placer aquí tener a un gran invitado y bueno, yo no puedo estar más que contenta por haber llegado a este año después de tantos temas a nivel mundial y bueno, pues llegar con el pie derecho y por supuesto continuando con estos temas de inclusión, de género, de equidad, de diversidad desde una propuesta literal de lo que consideramos que puede ejecutarse, que puede llevarse a cabo. Y bueno, pues mis mejores deseos para este 2021 a todas las personas que tienen el gusto de poder escucharnos y que también nosotros, bueno, pues estamos más que fascinados con que tengamos esta interacción con todos y todas ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, pues qué mejor que hablar en tema de Día de Reyes, no sé si ya partieron la rosca, sino en la nochecita, y bueno, y también tener un poquito más de encuadre acerca de la importancia de que el día de hoy muchísimos niños quienes han tenido el privilegio, porque esa es la realidad, no todos tienen el privilegio de recibir un regalo, de recibir un juguete, de recibir un cuento, de recibir un juego, puedan tener, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa justamente cuando no nos percatamos del todo del qué tipo de juego, qué tipo de juguete, qué tipo de cuento infantil los Reyes Magos pueden obsequiar y fuera más allá de los Reyes Magos, los propios padres de familia puedan identificar respecto del cómo los juegos y juguetes, así como los cuentos infantiles, cuando son sexistas, son reforzadores de estereotipos y roles de género, y eso es lo que ha perpetuado a partir de la infancia justamente el que haya una desigualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades entre hombres y mujeres. Y bueno, pues el día de hoy, con todo el placer del mundo, bienvenido Jorge Pairó, aquí inaugurando el Gracias, Alice. 2020 en Género y Acción. Y bueno, pues yo creo que ya hoy ya no lo voy a presentar, pero ya es parte de prácticamente Género y Acción, pero bueno, pues él brevemente pues es abogado, experto en temas de política pública, en temas de género, de diversidad, de inclusión, y bueno, pues quien es también parte dentro de estos proyectos que yo impulso como mi socio en Resilio Consultores. Y bueno, pues hoy decidimos platicar justamente de manera conjunta con relación a estos temas, pues aprovechando que es Día de Reyes y aprovechando justamente el hacer conciencia en torno a cómo podemos también tener la oportunidad hacia futuro de poder seleccionar de una mejor manera y sobre todo de poder inculcar a nuestros niños y a nuestras niñas una mejor selección de los juguetes que hoy en día, bueno, pues está inundándonos ahí de manera estereotipada y que obviamente pues eso fomenta o a la larga puede fomentar esta desigualdad, ¿no? Pues muchísimas gracias, bienvenido Jorge. Al Y contrario, bueno, Alice, gracias. pues vamos justamente iniciando con este tema. Y bueno, específicamente, cuando hablamos de estereotipos y roles de género a partir justamente del juego, de los juguetes, de los cuentos infantiles, ¿a qué nos estamos refiriendo? Gracias, Alice, y gracias a todo el público de Género y Acción. El mayor de los éxitos para 2021. Sí, cuando hablamos de juguetes y juegos, estamos hablando de poderosos medios educativos y agentes socializadores, ¿no? La realidad es que hemos charlado en otras ocasiones que justamente los agentes socializadores son los principales encargados de perpetuar los estereotipos de género, los roles de género, que la mayoría de las veces pues son dañinos también para tanto para las infancias como para todas las personas. Pero justamente cuando hablamos de juegos y juguetes, pues estábamos hablando de estas poderosas herramientas que influyen directamente en la vida de nuestras infancias, ¿no? Sabemos que al convertirse en instrumentos del desarrollo de la personalidad, las niñas, los niños, pues aprenden muchas cuestiones a través de estos juegos y estos juguetes. Entonces, dentro de esas cuestiones que aprenden, pues al ser también estos instrumentos de alguna forma reflejo del mundo adulto, ¿no? La mayoría de las veces vemos que los juguetes o inclusive los juegos tanto digitales, ¿no? Como los juegos que encontramos también en las plazas comerciales, pues son reflejos del mundo adulto, ¿no? El famoso turista, ¿no? Nos enseña cuestiones
de administración de bienes, de administración de dinero, de viajar, y así como otros juegos, ¿no? Encontramos pues este reflejo del mundo adulto. Pues en ese mismo reflejo muchas veces no nos percatamos de que estamos canalizando y comunicando a nuestras infancias pues estereotipos que tienen que ver con las cuestiones de género, ¿no? Con roles establecidos por parte de nuestra cultura, donde encontramos, que ya lo hemos comentado también en anteriores ocasiones, que las niñas pues están destinadas a los ambientes internos, ¿no? A los ambientes interiores, ¿no? A no salir al aire libre, ¿no? Con estos clásicos juegos de la cocinita, de la comidita o del cuidado maternal, ¿no? Vemos que hoy en día, a pesar de los avances que hemos visto en los temas de género y que también ciertas compañías han incursionado ya en erradicar estas cuestiones binarias, ¿no? De que estos juguetes son para niñas y estos juguetes son para niños, vemos todavía en los comerciales de las muñecas, en los comerciales de los kits para cocina, pues que la mayoría o casi en su totalidad la presencia que encontramos es de niñas. Y desgraciadamente a través de estos estereotipos, donde a diferencia del de las niñas que vemos que se desenvuelven más en un tema interior, vemos cómo a los niños se les sigue promoviendo estas cuestiones de poder, de fuerza, de competitividad, de salir al exterior y desenvolverse ahí, ¿no? Vemos todavía a su vez comerciales, sobre todo en los medios de comunicación, donde los niños pues se encuentran jugando en exteriores, juegan deportes, juegan a las figuras de acción todavía, y cómo estos pues siempre van encaminados a un tema de competitividad, de imponer el poder y de imponer el dominio sobre otras y otros. Claro, y dijiste algo súper importante, el tema de los espacios, ¿no? Efectivamente, sí, hoy es más que evidente que si bien se han hecho esfuerzos por parte de estos agentes socializadores, empezando por la misma familia, empezando por el sistema educativo, por la publicidad, por las comercializadoras de este tipo de juguetes. Bueno, lo cierto es de que, bueno, eso no ha tenido, yo creo, en lo particular, un gran avance. Hoy en día uno puede recorrer perfectamente bien los pasillos de los centros comerciales, de los supermercados, y efectivamente estamos divididos entre la parte de niños, la parte de niñas, desde los colores, desde estos cuidados maternales. Hay un cúmulo de productos para el cuidado de los bebés, para el cuidado maternal, para el tema de las labores domésticas, ¿no? También. Pero todo siempre tiene desde la imagen en la portada o de un libro, o bien en el empaque de un producto, de un juguete, en donde está la imagen de una niña, ¿no? Entonces, y efectivamente la imagen del niño es ese reforzador del valiente, del intrépido, del que se puede subir con el carro a donde se le dé la gana, ¿no? Pero lo cierto es que estos espacios privados versus espacios públicos, bien lo señalas tú, ¿no? El decir, a ver, pues ¿dónde tendrías que cocinar? Pues en un espacio privado, en un espacio cerrado. ¿Dónde tendrías que andar en moto? En un espacio abierto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, justamente, Jorge, viéndolo hacia quienes nos encargamos justamente de comprar, de seleccionar este tipo de productos, desde ahí, ¿en dónde primariamente podemos encontrar justamente esta falta de visión, o esta falta de sensibilización, yo diría mejor de sensibilización, del por qué realmente seguimos perpetuando justamente, a pesar de estos esfuerzos, seguimos perpetuando el que nuestros hijos sigan adquiriendo este tipo de juguetes, inclusive sin que nos lo hayan pedido o sin que se lo hayan pedido a Santa o a los Reyes. Claro, tocas un punto muy importante, Alice, porque la realidad es que este tipo de mensaje no va dirigido solo a nosotros como papás, ¿no? No va dirigido a ti, familiar, que muchas veces te toca y te gusta jugar con tus sobrinas, con tus sobrinos, con tus primas, con tus primos. No, este mensaje también va dirigido a todas aquellas agencias publicitarias que se encargan de realizar la comunicación para vender esos juguetes, esos juegos, ¿no?
dirigido también a gobiernos, ¿no? Porque también debe de haber una regulación específica para el tema de comunicación cuando nos dirigimos hacia las infancias, ¿no? No podemos ocupar los mismos parámetros en comerciales que van dirigidos a personas adultas cuando nos dirigimos a las infancias. Entonces, aquí es muy importante darse cuenta de eso, de que justo como agentes socializadores, nuestras niñas y nuestros niños pues están de alguna forma saturados, ¿no? Están invadidos de mensajes por todos lados que les llegan a través de las redes sociales, que ahora muchas niñas y niños ya están metidos en ellas, a través de la televisión, a través de los comerciales y sobre todo pues entre compañeras y compañeros, ¿no? Si bien ahora la pandemia no ha permitido una interacción más directa entre niñas y niños en las aulas escolares, la realidad es que pues ahora buscan la manera de comunicarse, ¿no? Vemos que en los chats o del Zoom o de Classroom ahí están comentando ciertas cuestiones. Entonces, el reto es importante y es mayor, no nada más para nosotros como papás, porque muchas veces hemos escuchado, ¿no?, a papás y a mamás que nos dicen, oigan, pero pues yo hago todo lo posible para tratar de erradicar estereotipos y roles de género y todo lo demás pues me gana, ¿no? O sea, yo voy nadando contracorriente. Entonces, la clave es buscar estrategias para que, a pesar de estos agentes socializadores que siguen perpetuando estos estereotipos, nosotros nos involucremos en los juegos con las niñas y con los niños y vayamos orientándolos, ¿no? Para que si bien nuestra niña o nuestro niño pidieron una muñeca o un cochecito, a pesar de todos los esfuerzos, pues que nosotros podamos estar en ese momento en el juego y decirles, a ver, el que tú juegues con muñecas o que juegues con muñecos no te hace niña ni niño, ¿no? La realidad es que eh, los juguetes no tienen género, la realidad es que la misma sociedad es quien se los impone. Y algo muy importante aquí es darse cuenta de eso, que a muchas papás y muchas mamás pueden decir, oye, pero pues yo no tengo ningún tema que mis hijas y que mis hijos digan que esto es juego es para niños y para niñas. El punto importante aquí es cuando te das cuenta que esas diferencias que se van haciendo desde pequeños, desde pequeñas, se pueden ir convirtiendo en desigualdades a través de un estereotipo en el que se le orienta a la mujer o a las niñas a un espacio interior y a los niños a un espacio exterior y empieza una desigualdad de oportunidades. Y muchas veces a través de esa desigualdad de oportunidades deriva una desigualdad de trato y encontramos que puede haber discriminación o inclusive situaciones de violencia a través de estos estereotipos. Entonces es clave que desde esa etapa nosotros podamos lograr un trabajo importante para pues, disminuir y sobre todo la búsqueda de erradicar estos estereotipos. Y también es cierto, nos estamos refiriendo a lo mejor ahorita a un tema de los juegos, de lo tangible, ¿no? De un empaque, desde la publicidad, pasando por el empaque, pasando por la distribución en las áreas comerciales, porque también hay que darnos cuenta de cómo está distribuido en las áreas comerciales de los supermercados, por colores, etcétera, que ya lo habíamos comentado. Y esa es la parte tangible, ¿no? La parte que dices, bueno, pues es muy evidente efectivamente de que estamos haciendo una distinción entre colores y entre ese contenido de empaques. Pero también hay algo intangible que es el juego. O sea, hablando de nosotros mismos como adultos, en nuestro papel de adulto, haciendo una remembranza de cuando hemos jugado en la calle, ¿no? De cuando jugamos en la calle, de cómo estábamos justamente llevando a cabo el juego, ¿no? Y cómo a partir de eso que es intangible, que es el juego como tal, el hecho de correr, el hecho de treparse a un árbol, el hecho de andar en bicicleta, el hecho de andar en patines. Entonces, cuando ya empezamos, el hecho de andar en una avalancha, ¿no? También, ¿qué tanto es peligroso para una niña hacer cierto tipo de juego? ¿Qué tanto no es tan peligroso para una niña hacer este tipo de juego? Y cómo los niños, por ejemplo, el jugar a la comidita, siendo imaginativos, ojo, o sea, sin hablar de un producto de por medio, siendo imaginativos, también está justamente esta parte introyectada de estereotipos y de roles de género, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no tenemos realmente algo que podamos tocar, algo que podamos comprar, es el juego. ¿Qué podemos advertir a partir solamente del juego, de aquello que no está comprado, de aquello que no tiene un reforzador, al menos hablando desde el punto de vista de mercadotecnia? Sí, gran punto, Alice, porque, a ver,
el juguete, pues ya sabemos que trae toda una estrategia publicitaria detrás, ¿no? Una estrategia de mercadotecnia. Y muchas veces, y eso desde los 80s, desde los 70s, 80s, con las series educativas, televisivas, las caricaturas en los 90s con las que crecimos, la realidad es que muchas de esas caricaturas y de esos programas estaban hechos derivado de un juguete, ¿no? Se creaban para poder vender más juguetes, ¿no? Entonces, sobre todo las series en los 80s y en los 90s, nos encontrábamos con esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Si ya, como decíamos, se superó y desgraciadamente pues ya nuestro pequeño pidió un juguete que de entrada puede venir estereotipado, pues justo en el juego es donde nosotros podemos tanto reforzar las situaciones para que no sean sexistas, para que no se trate de una cuestión de inferioridad de mujeres por el simple hecho de ser mujeres y de la superioridad del hombre, así como la posibilidad de un mayor beneficio dentro del desarrollo de personalidades. De ahí podemos combatir, por ejemplo, lo que se ha denominado la LGBT-fobia, ¿no? Muchas veces los papás y las mamás somos los principales culpables cuando vemos que nuestro hijo varón está jugando con sus primas, por decir algo, y está cuidando una muñeca, un muñeco dentro de este juego que refieres, ¿no? A través de este juego nosotros podemos desarrollar grandes aptitudes para la vida, pero los padres y las madres somos los que los limitamos muchas veces, ¿no? Oye, no juegues con eso porque son juegos de niñas. Oye, ¿cómo mi hijo va a jugar un juego de niñas? ¿Cómo mi hijo va a tener el famoso hornito para hornear Y pasteles, ¿no? justamente, déjate digo, hablando de preguntas, y bueno, y aprovechando, me voy a adelantar un poquito, siempre lo hago a la media, pero me voy a adelantar un poquito. Bueno, Asia Castillo nos manda saludos, muchos saludos. Gracias. Cleofas Smith, dice feliz Día de Reyes, no perdamos ese niño que tenemos interno. Gracias. Adolfo Reyes, hablando del hornito, dice, mi hijo pidió alguna vez para Reyes un horno y mi hija un carro. En la escuela eso fue complicado. La pregunta es, ¿cómo apoyar y proteger a los hijos de la crítica de sus iguales no reeducados? Maravillosa pregunta, justamente hablando de estas distinciones en donde, ojo, si bien es cierto, los padres podemos tener esta capacidad de estudiar, de analizar, de hacernos conscientes y de fomentarlo dentro de nuestra familia, pero eso no es garantía. Y no es garantía porque hay más agentes socializadores, claro, justamente, el nadar contracorriente. Adelante, Jorge. Gracias, Alice, y gracias por los comentarios. Sí, justamente, ¿qué pasa? Entonces, desde ahí podemos nosotros reflexionar como personas adultas y decir, a ver, esto no va a hacer a mi hijo más hombre, entre comillas, o menos hombre, al contrario. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado poder haber desarrollado esas aptitudes, esas capacidades desde chiquitos para enfrentarnos a una vida ya como personas independientes, como miembros de familia, como personas adultas, ¿no? Tendríamos muchos menores problemas en cuestiones de crianza, de autosuficiencia. Cuántas personas pues se independizan, sobre todo varones, y pues no saben ni siquiera cocinar o ni siquiera pues limpiar, ¿no? Una dinámica de eficiencia de tiempos pudiendo limpiar una casa, un departamento. Entonces, ¿cuántos nos hubiera gustado? Y como comenta Adolfo, que es el que realiza la pregunta, ¿cómo podemos nosotros armar a nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Justo se trata de esas estrategias que mencionábamos, ¿no? Si bien sabemos que adentro de la casa pueden tener una educación maravillosa, sin estereotipos, sin roles de género, ¿qué pasa, como lo dice Alice, como lo dice Adolfo, cuando salen y van a la escuela, van a la iglesia, van a diversos lugares donde se encuentran con otras niñas o niños, o inclusive con personas adultas, y les cuestionan estas partes, ¿no? Entonces, se trata de tener un diálogo abierto completamente con ellos, de explicarles efectivamente las situaciones, porque muchas veces también subestimamos a nuestras infancias, ¿no? Creemos que no van a entender ciertos temas, pero la realidad es que si nosotros tenemos las herramientas adecuadas de lenguaje, si les hablamos claro, y si tenemos ciertos elementos que no hay que dejar de ver, como que podemos explicarles en el nivel educativo en el que estén, este mensaje se puede ir replicando, y muchas veces nuestras hijas y nuestros hijos pueden ir a emitir ese mensaje, ¿no? A decirle a otras niñas y otros niños, a ver, esto no me hace ni hombre ni mujer.
A mí me gusta jugar y yo veo también que mi papá interviene en las actividades de la casa y veo que también cuida a mi hermanita, a mi hermanito, que le cambia el pañal y él sigue siendo mi papá y sigue siendo hombre. Entonces, obviamente esto es algo que hay que estar reforzando constantemente. Sabemos que de entrada pues, se pueden burlar de él, de ella cuando menciona esto, pero ahí es donde a nosotros nos toca reforzar y decir, a ver, no tiene ningún problema. Tú puedes hacerlo y eso no te hace ni hombre, ni mujer, ni mucho menos. Y ahí se trata también otra de las estrategias de ir involucrando también a las personas clave de esos agentes socializadores, hablar con las maestras, hablar con los directivos, ¿no? De que si bien no tienen una estrategia o un protocolo específico, pero sí decirles que nosotros estamos realizando ese esfuerzo y que nos gustaría que pues la escuela o los mismos profesores o profesoras se involucraran en el tema. Y así nos vamos. Si es un tema que está en la iglesia, pues con quien lidere esa iglesia, esa parroquia, además. Y sobre todo estar ahí cuando ellos vean o tengan contacto con los medios de comunicación, ¿no? Si están viendo la televisión y de ahí reciben estos mensajes, pues estar ahí para orientarles, ¿no? Y si también se encuentran en redes o navegando en ciertos juegos, también nosotros estar muy atentos y atentas sobre lo que están consumiendo en los mismos. Sí, y sobre todo en esta pregunta que hace Adolfo, esto es lo que dices, no, a ver, es que al final del día eh, estás cubriendo, o sea, el hecho de que el hijo haya pedido un horno y la niña un carro, efectivamente, ¿no? O sea, tú no sabes a la larga qué es lo que estás cubriendo con esa necesidad del querer un horno o de querer un carro, ¿no? Pero lo cierto es de que el diálogo abierto es la única herramienta, creo yo, y estoy plenamente convencida, a partir de la educación. O sea, el diálogo abierto en estos temas tiene que venir a partir de la educación, de justamente de la educación en el sentido del saber que no te va a hacer más hombre ni más mujer, ni hombre ni mujer, el hecho de tener un determinado juguete o de desempeñar alguna función dentro del juego, ¿no? Entonces, definitivamente es a partir también de la misma educación. Y esto que decías del reforzar y también nosotros de introyectarle a nuestros hijos y a nuestras hijas justamente de qué va, ¿no? Yo en lo particular recuerdo muchísimo, y esto es como anécdota y creo que ya en alguna otra ocasión la he platicado, ¿no? De la niña, de la hija, de la cría, que en algún momento tenía que hacer un regalo que era un libro a alguno de sus compañeritos, una niña pequeña, ¿no? De unos 6, 7 años en aquel entonces. Y recuerdo muy bien que cuando se le llevó a la tienda de libros, pues ella escogió literal el libro hablando de cuentos infantiles, que ahorita es lo que vamos a abordar, ¿no? Y sí, efectivamente ha tenido una educación bastante sustentada en un tema de fuera de estereotipos y de roles de género, donde las labores domésticas y el apoyo entre la pareja pues es bastante igualitario, ¿no? Entonces ella lo que escogió fue un libro que era de familias diversas, en donde pues sí, el contenido era ese, ¿no? Hablando de inclusión, hablando de diversidad, y el trabajo que se hizo fue que ella explicara justamente el contenido del libro, ¿no? Y perfectamente bien lo pudo comentar, lo pudo sin mayor, vaya, para ella es lo normal. O sea, para ella lo normal es la diversidad, porque esa es la realidad. Para ella lo normal es, hay inclusión, hay diversidad, sí, hablando de homosexualidad, pues la gente se casa, ¿no? O sea, y eso es lo que precisamente, hablando de lo que tú comentas, forma parte justamente del cómo poder dar ese trato, esa reeducación que comentaba Adolfo entre sus iguales, ¿no? No subestimar a nuestras infancias y que el profesorado tiene que hacer su trabajo también. Hablando de cuentos infantiles, Jorge, justamente porque es súper importante hablar de cuentos infantiles, porque tenemos una gama y una industria enorme de cuentos tradicionales, en donde se ha reforzado de una y otra forma los estereotipos y los roles de género desde que prácticamente nacemos y que tu mamá o tu papá te cuenta un cuento, llámese Blancanieves, La Bella Durmiente, Cenicienta, más todas las que se acumulen. ¿Qué podemos opinar acerca de la trascendencia de la literatura a partir del cuento entre lo tradicional y lo que pudiera ser otro tipo de literatura para nuestras infancias? Claro, Alice.
Los cuentos también son un poderoso medio socializador, ¿no? La realidad es que tanto los juguetes, los juegos, los cuentos, también van variando con las épocas, ¿no? Sabemos que nuestras infancias de principios del siglo XX, pues no tienen nada que ver con las infancias de este principio del siglo XXI, bueno, ya entrados en más allá de los 20, ¿no? Pero la realidad es que estos cuentos, como bien refieres, a pesar de la modernidad y que sí ya encontramos algunos otros cuentos, pues siguen rescatando los cuentos tradicionales, ¿no? Muchos de estos cuentos tradicionales ni siquiera eran historias dirigidas hacia niñas o hacia niños, ¿no? Eran historias que involucraban otras cuestiones, ¿no? Inclusive violentas o alguna situación similar. Pero bueno, la industria cinematográfica, sobre todo del siglo XX, pues las trajo a la pantalla, este tipo de cuentos. Y en el día a día está la clave para poder reeducar a nuestras infancias. Y si en ese día a día y en esa cada noche les contamos un cuento que tiene una historia estereotipada, pues vamos a ir inculcando en nuestras niñas y en nuestros niños, pues aspiraciones, anhelos, valores y significados que son los que muchas veces engloban estos cuentos, ¿no? Y entonces ahí encontramos el ya muy trillado, pero pues vale la pena mencionarlo, de se casaron y fueron felices para siempre, la historia de los mitos del príncipe azul, ¿no? De la media naranja, que también lo vemos ahí, ¿no? De que entonces que como mujeres hay que esperar a que nos rescate el príncipe De la de la torre, torre, y en el donde hay un cual... dragón valiente que también tiene que enfrentarlo. Exacto, ¿no? Y la realidad es que, a ver, hoy día en el 2021 ya estamos totalmente más allá de eso, ¿no? Pero desgraciadamente, pues esos cuentos se siguen perpetuando por cierta nostalgia, por cierta melancolía que nos genera muchas veces a los papás, ¿no? Entonces, Pero yo creo que, y ahí que, perdón que te interrumpa, más allá de la nostalgia bueno, de un tema propio, no, lo cierto es de que también las instituciones tienen ese tipo de cuentos. O sea, lo cierto es que se siguen, digo, y no porque esté mal el hecho de que dejes más bien de que continúes vendiéndolos. Pero más allá de eso es, no tanto a lo mejor, no sé si la palabra correcta sea nostalgia, tema melancolía, que va más allá de la tristeza, sino porque creo que en realidad, no sé tu opinión, no tenemos todavía, o al menos en México, la cultura de la diversidad en la literatura, considerando que México es un país que lee nada, que lee muy poco, sino que más bien la estrategia comercialmente hablando y la estrategia en cuestión de autoras, de cuentos, de otro tipo, de diversificar la literatura, no puede ser que más bien vaya por ahí, porque no nos llega justamente una literatura diferente a partir también, y perdón, aquí me voy a meter en un tema de política pública, a partir justamente de un tema de política pública en donde no nos alcanza el sistema educativo para aprender cosas distintas desde las primeras infancias. así es, Alex, le tocaste uno de los clavos. Claro, ¿y qué pasa? Pues obviamente nos ha faltado creatividad y entonces lo que hacemos es perpetuar historias que no encontramos realmente en la literatura, sino en los medios de comunicación, ¿no? Exacto. En las películas clásicas de toda la vida, de las princesas, y ahí es donde nos hemos ido, ¿no? En ese hilo conductor. A ver, hoy en día tenemos una gran oferta de literatura sobre diversidad de cuentos que van dirigidos a niñas y niños ya con otro tipo de temáticas, ¿no? Que buscan justo que esos anhelos, esos principios, esos valores que se engloban en las historias, pues sean valores que no tienen que ver con estereotipos y roles de género, que permitan un desarrollo de la personalidad libre de nuestras infancias, que permitan que justo si las niñas quieren ser bomberos, lo puedan realizar, ¿no? Exacto. Encontramos el clásico cuento este de la niña que quería ser bombero y que los mismos niños le decían, es que tú no puedes ser bombero porque pues yo toda la vida he visto que los bomberos son hombres, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación ahí? Y se trata de eso, de cómo nosotros nos ha faltado creatividad para contar este otro tipo de historias, ¿no? Y vamos repitiendo pues las mismas que se nos han dado. A ver, recordemos que hay diversos estudios también que nos dicen que las niñas y los niños de los 3 a los 7 años es cuando empiezan a distinguir
entre estas situaciones de género, ¿no? Y si se les refuerza esta parte de, pues estos juegos son de niñas, estos juguetes son de niños, pues ellos empiezan pues absorber como esponjas, ¿no? Esta situación. Y entonces el juego, al ser un reflejo, así como los juguetes y sobre todo las historias que vamos contando alrededor de, Exacto. al ser un reflejo de la vida adulta, pues obviamente eso inconscientemente lo instalamos como un chip en nuestras menores, en nuestros menores, y al final, pues de grande, cuesta tanto trabajo, pues a pesar de que se trabaje día a día, pues ir erradicando estas cuestiones. Y este último punto, precisamente que dijiste del tema de las princesas, más yo recuerdo en alguna materia de una maestría que estoy cursando en prevención de la violencia de género, era justamente analizar el tema de los cuentos infantiles, y era un video que se llamaba El Sirenito, ¿no? Entonces el niño quería de regalo un traje de sirenito, ¿no? De sireno. Entonces la mamá hizo toda una interpretación en torno a que él quería ser una sirena, quería ser una princesa, ¿no? Cuando al final de la historia lo cierto es que no, que él quería ser bombero. Lo que pasa es que no, la mejor manera de decirlo es la sirena del bombero, ¿no? Claro. Pero tú cuando ves el video dices, claro, nosotros nos empezamos a hacer toda una historia en sentido negativo entre lo que quieren los niños, y empezamos justamente ahora a verlo desde un punto de vista del querer introyectar algo sin poder o tener la capacidad de escucharlos, ¿no? ¿Y a qué viene esto? Que hablando de cuentos infantiles, ¿qué son los cuentos? Los cuentos fomentan muchísimos procesos cognitivos, hablando desde el punto de vista de la psicología. Fomentan todo un tipo de memoria, de fantasías, de generación de imaginación, de generación de creatividad. Entonces, todo esto aunado al juego infantil o a lo que tú haces con tus juguetes, al final es un juego, a toda esta capacidad de asombro, ¿no? Al ser creativos, al ser generadores de información en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué te da como resultado? Te da como resultado un sentido de la emoción, un sentido afectivo. Entonces, qué importante es justamente, hablando de esta cuestión de los cuentos infantiles, Jorge, qué tanto, a pesar de que la literatura clásica, pues al final sí son reforzadores, pero no dejan de ser cuentos infantiles que generan un proceso cognitivo, que generan un proceso de imaginación a través del cuento. Entonces, ¿cuál es tu opinión con relación justamente entre el qué hacer? O sea, si te preguntaran, bueno, ¿qué hago? ¿Se lo compro o no se lo compro? ¿Es malo o no es malo la literatura tradicional? ¿O qué otras opciones pudiera yo tener justamente hablando de la cuestión de la creatividad, del también cómo fomentamos esa creatividad, cómo darle ese enfoque, justamente previniendo el volver a caer en un estereotipo o rol de género? Sí, ahí volvemos a nadar contracorriente, Alice, ¿no? La intención, a ver, la recomendación más bien es tratemos de explorar otros títulos de literatura infantil, ¿no? Muchas veces el reto es que pues, se quieran consumir esos títulos porque puedes llegar con el mejor cuento que para ti encontraste en la librería y se lo das a tu hija, a tu hijo y lo avienta porque pues, la realidad es que no le interesa porque nadie le ha inculcado, ¿no? Entonces, bueno, no te rindas, ¿no? Yo les diría, no se rindan, vamos a buscar estrategias para que ese cuento pueda ser consumido, ¿no? Entonces, ahí ténganlo reservado. Si no lograste esta parte y tu hija, tu hijo pidió el cuento clásico tradicional de la literatura clásica. Y tú querías niñas rebeldes, ¿no? Exacto, y te pidieron, sí, literal, el que quieras, ¿no? Cenicienta, el que sea. Pues a ver, vamos a ser creativos, vamos a ser creativas. Y entonces, ya tienes el cuento, pues vamos a jugar ahora a través de un juego a cambiarle la temática, ¿no? O sea, tú se lo puedes leer a tu hija, a tu hijo, lo puede leer. Pero puedes irle cuestionando ciertas cuestiones. ¿Tú crees que eso es lo que le hubiera gustado a Cenicienta para su vida? Oye, ¿y cómo ves si le cambiamos el final? ¿Y qué pasa si lo cambiamos de lugar y ahora no viven ahí, viven en tal parte, ¿no? Y así, entonces, la idea es que tú vayas generando una conciencia adicional, porque bien lo dices, ¿no? A través del cuento se refuerzan un montón de cuestiones cognitivas, ¿no? Que a la larga dan estas herramientas que de quizá
de entrada para las niñas y para los niños no son tan conscientes, pero sí las van repitiendo y al final les sirven como base para otro tipo de construcciones cognitivas a futuro. Entonces, vamos rompiendo el paradigma, ¿no? Vamos rompiendo el paradigma de las historias clásicas. Y esto también es complejo, por otro lado, porque también nos encontramos con que ya las grandes compañías de este tipo de cinematografía han buscado historias alternativas, ¿no? Donde encontramos que, por ejemplo, tenemos, me voy a permitir decir el nombre, la película de Valiente, ¿no? Y entonces ya vemos una niña aguerrida que lanza flechas con el arco y nos cuentan una historia muy bonita, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa, no? Cuando aterrizamos toda la industria de la cinematografía a los juguetes, nos damos cuenta que personajes como ella, como Mulan, ¿no? A la hora de meterlas en un estereotipo de princesas, pues entonces ya les estilizaron el cuerpo, ya les quitaron ese carácter aguerrido, por lo menos visualmente hablando. Y entonces el mensaje inconsciente es, vamos a priorizar el tema de la belleza sobre el tema de las actitudes, de las aptitudes y sobre esta cuestión que también tiene que ver con que las mujeres pueden, las niñas pueden realizar cualquier actividad que realicen los niños. Y ahí, pues, desgraciadamente, a pesar de lo bueno que es la historia, quizá puede tener sus detalles, cuando lo pasamos al nivel de juguetes, pues ya se rompe. Entonces, estos cuentos que también de entrada pueden ser buenos, que eso es uno de los grandes mensajes, ¿no? Si bien los juguetes que ya vienen estereotipados, los cuentos que ya vienen estereotipados, está en nosotros como clave poder romper con ese elemento y darles la vuelta, la realidad es que puede ser al revés, ¿no? Puede ser que tú tengas un súper libro, un súper cuento, que consuman tus hijos, tus hijas, contenido que ya venga más hacia los temas de género y diversidad, pero si tú no has logrado derribar tus prejuicios, tus estereotipos, pues ahí vamos a tener también un problema. ¿Por qué? Porque al final, pues ustedes saben que en el día a día se encuentra el trabajo en los papás, en las mamás, que son los principales referentes de las niñas y de los niños, o en las abuelitas, en los abuelitos, que también ahí es donde hay un gran reto, porque por la misma época y la misma situación en la que se desarrollaron, pues muchas veces esos prejuicios están mucho mayor arraigados, sí, ¿no? Y entonces también depende, y lo vemos ahora con las nietas, con los nietos, enfrentando a través de un diálogo constructivo a sus abuelas y sus abuelos. Abuelas, que eso era en tus tiempos, abuelos, eso era en tus tiempos. Hoy en día las cosas son así. Entonces es invitarles a generar un diálogo constructivo y a darse cuenta de eso, que muchas veces esos prejuicios y esos estereotipos, nuestras hijas y nuestros hijos no los traen. No nacieron con ellos. Depende de nosotros si los van a imitar o no. Y entonces el trabajo más en que estárselo realizando en ellos también es realizarlo en nosotras y en nosotros. No, y justamente también recuerdo hablando de lo que acabas de decir y antes antes de seguir con esta anécdota, voy a dar paso a los saludos justamente para que nos dé tiempo. Pantera Rodríguez dice, coincido que efectivamente el tipo de juguetes no hacen ser más hombre o mujer en los niños y creo que lo que los padres deben de evitar son proporcionales juguetes o artículos que provoquen prácticas de juegos violentos o de guerra que ocasionan posteriormente ser agresivos, totalmente violentos o asesinos. Felicidades por la plática, muy interesante. Absolutamente de acuerdo. Totalmente. Este tipo de juegos violentos, pues indiscutiblemente, aunque insistimos, los juegos son generadores de procesos cognitivos, pero es cierto que también debemos de tener límites precisamente en el tipo de juego que se les está proporcionando a los niños, porque precisamente parte de la violencia viene o deviene en un cierto porcentaje del no habernos dado cuenta antes de que dentro de esa imaginación o creatividad a qué están jugando ellos. Y Adolfo Reyes, saludos a Rebeca, un abrazo, Rebequita hermosa, dice, los está escuchando hablando de opciones de agentes sociales. Si todavía anda Rebeca por ahí, si nos puede escribir cuál
es su libro favorito, o su cuento favorito. Nos encantará conocerlo. Gracias. Alfredo Díaz Melo, saludos. Paradigmas que se transmiten de padres a hijos totalmente, que deben reinterpretarse a fin de limitar prejuicios. Y justamente, y ahorita voy a contar esta anécdota hablando del comentario de Alfredo y lo último que acaba de cerrar Jorge. Selene Saldaña, gracias. Él dice, yo pedía cochecitos, una patineta, un balón de básquet y sí me lo cumplieron, se ríe. Maravilloso, eso es muy bueno justamente. Del que haya padres que también puedan Claro. tener este alcance y hablando justamente de esto que comenta Alfredo, de pues, es romper paradigmas, romper los estereotipos. Yo recuerdo que cuando yo vi la película, y también la voy a decir, de Triana, la vi con la niña, le decía, me gustó, pero yo lo vi desde el enfoque del emprendedurismo, de la princesa que, bueno, lograba salir adelante. Además, créanme, ya cuando me puse a analizarla desde la perspectiva de género, porque también me la dejaron de tarea, híjole, no quiero ni contar de todo lo que me di cuenta. Dije, entonces lo que tuve que hacer es volver a sentar con ella y le empecé a poner justamente los cortos que yo tenía que analizar. Y créanme que mi mejor manera de deconstruirle todo este mundo cinematográfico ha sido así. Ella forma parte dentro de mis dinámicas de la maestría para analizar esos contenidos y he analizado muchísimos de manera conjunta con ella videos de comerciales. Pero cuando deconstruimos a Triana, las dos nada más nos volteamos a ver de, cosas que inconscientemente no viste en la película, literal, la dejaste pasar. Porque tú estás en la fijación de que es una mujer exitosa, que al final termina siendo una mujer exitosa porque cumplió su sueño. Pero durante el desarrollo de la película hay muchísima información de amor tóxico, muchísima información de estereotipo y rol de género, demasiada, que inconscientemente como padre no te das cuenta. Claro. Entonces, bueno, esa es moraleja para mí, justamente en atención al comentario de Alfredo, sí, por supuesto, y de Jorge, de romper ese paradigma, de tener un poco más de visión y de ser un poco más analíticos y que puedas ir de un diálogo con un diálogo constructivo justamente con tu hijo, con tu hija, al decir, no es ni bueno ni malo, sino que hay otras opciones, sino que ellos también opinen, porque sí efectivamente subestimamos muchísimo el cómo ellos pueden tener otras alternativas de vida, porque estamos hablando que son etapas de la infancia. Entonces, eso cuando tú lo llevas a la vida real, pues justamente vienen estos mitos del amor romántico, porque las princesas se casan con los príncipes que son valientes y al final tengo una vida feliz, cosa que es uno de los más máximos mitos acerca del amor, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues ya yendo a la última fase de esta entrevista, Jorge, pues a mí me gustaría que ya fuéramos advirtiendo prácticamente acerca de recomendaciones, de formas como podemos nosotros como padres de familia, a los Reyes Magos para el próximo año, si todavía están en vías todavía tienen tiempo, o a Santa, justamente, allá contestó, ay, mira, Isadora Moon, su mamá es un hada y su papá vampiro, y mexicanas que hicieron historia. Saludos, Alicia, y felicidades a ambos. Muchísimas gracias, Rebeca, de verdad. Qué genial. Yo adoro las hadas. Honestamente sí soy una fan de las hadas y su papá vampiro. Muy bien, felicidades, Rebeca, y esperamos hayas tenido un maravilloso y sigas teniendo un maravilloso Día de Reyes y un excelente año, pequeñita. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, felicidades a los dos, súper exposición, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema que tanto a Jorge como a mí lo tenemos muy introyectado por obvias razones, por la crianza efectivamente, y porque créanme que yo creo que Jorge no me dejaba mentir hablando de la experiencia como padre en torno justamente a cómo poder llevar a cabo esta erradicación de manera estereotipada, ¿no? Entonces justamente yéndonos por ahí, Jorge, y en estos últimos 8 minutitos que nos van quedando, acerca de recomendaciones justamente para la compra de juguetes y para el tipo de juegos que podemos fomentar, y segunda parte hablando de cuentos. Gracias, Alice. Pues retomemos el nadar contracorriente, ¿no? Igual, ahorita que hablas de experiencia, a mí me pasó una vez que justo buscando un juguete que no fuera el clásico estereotipado, me acuerdo que en esa época estaba muy de moda Frozen, y entonces era pues todo el tema de Frozen, y yo decía, sí, está bien, pero vamos a buscar algo adicional.
compré una esfera que es muy interesante porque es una esfera transparente que adentro tiene un laberinto de plástico, pero con un balín, y entonces tú vas siguiendo ciertos numeritos y demás. Y para mí era así lo máximo, ¿no? Y también compré un juego de mesa que tenía que ver con las luciérnagas. Y entonces yo estaba muy emocionado por lo que había encontrado, y el día que se dio el cumpleaños y se lo regalé a la nena, pues resultó que lo vio y dijo, órale, y lo aventó ahí. Pero bueno, fue a través de estas estrategias, de estas herramientas que con el tiempo, poco a poco es, oye, ¿te acuerdas de esta esfera? Oye, a ver, ayúdame. Oye, vamos a ver. Poco a poco le fue agarrando gusto, y hoy en día pues es de los juguetes que más ha jugado, y también del juego de mesa que en familia también hemos realizado. Entonces se puede nadar contra corrientes, y los Salomón lo hacen porque nosotros no. Y en esas estrategias pues justo se trata de eso, ¿no? Sí, busquemos de entrada, eh, si no en su totalidad, porque sabemos que el choque puede ser grande, pero sí ir completando, ¿no? Poco a poco para lograrlo, pero con juegos y juguetes que estén fuera de estereotipos, ¿no? Que estén fuera de estas situaciones encasilladas, que esto es para un niño, que esto es para una niña, esos famosos binarismos que hoy en día ya se encuentran varios estudios también tratándolos, ¿no? Eh, Busquemos juegos que se enfoquen en el desarrollo de la personalidad y de habilidades de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Hay infinidad de industria, quizá no lo vemos anunciado porque su nivel de marketing no es el tan poderoso de las grandes, pero hay infinidad de juguetes que permiten este desarrollo de la personalidad, ¿no? Busquemos juguetes y juegos también que promuevan la convivencia no nada más con los papás, con las mamás, sino también entre pares, porque muchas veces este estereotipo de la competencia desleal, donde lo que se busca es imponer el poder y el dominio, pues está totalmente clavado en nuestras niñas y en nuestros niños. Nosotros también crecimos con ello. Entonces busquemos una competencia leal, una competencia que vaya de la mano del compañerismo, de hacer equipo, ¿no? Sigamos fomentando estos juegos al aire libre, donde busquemos justo que haya dinámicas de compañerismo, de amistad, de ayuda mutua, ¿no? Esto es Empatía. empatía, esto es muy importante. Otra de las recomendaciones es que pues erradiquemos esos mitos y esos prejuicios que traemos, ¿no? Y si vemos que un día nuestras niñas, nuestros niños quieren jugar con juguetes que para nosotros son para niños siendo niñas o para niñas siendo niños, dejémosles y orientémoslos, ¿no? Orientemos el camino hacia pues un desarrollo libre de la personalidad, que permita también ese juego entre niñas y niños, ¿no? Yo por ejemplo crecí en un colegio donde pues en las mismas instalaciones dividían a las niñas y a los niños, ¿no? Y no te veías hasta la preparatoria. A ver, no. Yo creo que si nosotros sabemos fomentar desde las edades más tempranas un juego entre géneros, entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, pues también va a ser mucho más sencillo la convivencia de grande, la posibilidad de no tener roles de géneros establecidos, sino un adecuado reparto de las responsabilidades que permita pues una convivencia mucho más sana y con más paz. Y hablando de cuentos también, busquemos literatura, como bien lo decías, ¿no? Ahorita hay grandes títulos que también traen muy buen marketing, como la serie de cuentos de niñas rebeldes, que fomentan justo estas historias de grandes mujeres que pues desde niñas se les fomentó esa cosquillita, ese sueño, o que las mismas circunstancias las orillaron, pero salieron avantes, ¿no? Y también que se alejen de estos estereotipos de querer introyectarle a nuestras niñas que deben de ser bellas para ser triunfantes, ¿no? O para ser alguien en la vida, no. La belleza pues va más allá de los estereotipos físicos que tenemos hoy en día. Y recordar sobre todo eso, el tema de las épocas, ¿no? Lo mencionaba Pantera Rodríguez, si no mal recuerdo, ya para cerrar mi comentario.
a ver, muchas de nuestras generaciones, de las generaciones de los baby boomers, crecieron en un ambiente bélico, ¿no? Que si bien era de posguerra, la realidad es que con los temas de Corea, de Vietnam, pues ¿quién de nosotros no jugó con los soldaditos verdes, ¿no? Antes con los soldaditos de plomo, cuando el plomo no era tóxico, o por lo menos no se sabía que era tóxico, siempre ha sido tóxico. Sí. Pero pues crecimos con eso, de la clásica metralleta del mercado que hacía muchos sonidos, ¿no? A ver, vamos a erradicar eso ya, o sea, hoy en día todavía se perpetúa, pero si se siguen comprando y si el nadar contracorriente no funcionó y nos pidieron una pistola de dardos, vamos a orientarnos, ¿no? Vamos a fomentar, ¿no? Una guerra entre pares, ¿no? De que hay que matar al otro, ¿no? Vamos a fomentar, pues, que hay un tema de dispararle objetivos específicos a blancos, pues al final, si no logramos que no sean personas, si no logramos ir contra eso, bueno, pues vamos a orientar para que poco a poco, pues eso se vaya desinstalando de los chips de las personas, ¿no? Y sobre todo, como último consejo, pues es eso, trabajar nosotros como papás, como mamás, en los propios prejuicios que tengamos, y si no encuentran por dónde, hay mucha literatura al respecto, o pueden cuestionarnos, pueden consultarnos sobre cómo lograr estas herramientas y estas estrategias. Perfecto. Que es el día a día, es un trabajo diario, no es que lo logré y punto, no, es diario. No, es progresivo y evidentemente también saber que nosotros como adultos pues podemos tener bastante visión crítica en torno a las a la sinopsis de los cuentos, al poder leer las etiquetas, al poder también saber qué tipo de juguete es apto para nuestros hijos. Muchas veces pasa, ¿no? Que tampoco sabemos leer las etiquetas, nos dejamos guiar demasiado por la publicidad sexista, hablando justamente del cómo al final la muñeca que se vende distorsiona lo que vi en la pantalla, ¿no? Y termina siendo una muñeca totalmente sexualizada, ¿no? Entonces la heroína terminó siendo un prototipo de belleza ideal al cual hay que llegar hasta ahí, ¿no? Entonces justamente, y cerrando, como también el sistema académico es evidente que es clave medular dentro del rompimiento de estos estereotipos y roles de género, hablando justamente de los juegos, de los cuentos infantiles, que bueno, pues también muchas veces el profesorado no alcanza a advertir precisamente en torno a eso. Y bueno, cierro con este comentario de Selene Saldaña. Felicidades, como siempre, por el programa y los temas que son tan actuales y de gran ayuda. La importancia, como bien dicen, dejar que los niños elijan y apoyarles en ello y que crezcan sin estereotipos y prejuicios. Saludos a ambos. Muchísimas gracias, él. Y bueno, pues me alegra que siempre te hayan traído lo que hayas querido, siendo las patinetas. Es una buenaza en el parkour, seguramente. Entonces, por ahí tiene algo que ver. Entonces, un abrazo muy grande a quienes el día de hoy nos han acompañado. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, Jorge, si nos puedes ir dejando tus redes sociales. Claro que sí, les dejo las de Resilio Consultores, @ResilioC en Twitter y Resilio Consultores en las otras redes. Y las personales, yo soy Jorge Pairo Pliego, un gusto dirigirnos hoy al público de Género y Acción a través de Caldero Radio. Jorge Pepe, Pai Pliego en Twitter también. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por abrir el 2021 Perfecto. De Género y Acción. Que sea un gran 2021. Ya estamos en este último trimestre, ya estamos por cumplir en nuestro primer año, esperemos que así sea, por ahí del 1 de abril. Entonces vamos empezando muy bien el año justamente con este tema. Pues yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Los espero el próximo miércoles, que tenemos un invitadazo. Y bueno, pues 1:00 p.m, que tengan un muy feliz inicio de año, que sea distinto, que lo hagamos distinto justamente. Y bueno, pues esperemos nos sigan acompañando todos los miércoles 1:00 p.m. Muchísimas gracias. Alice Rodríguez, también de Resilio Consultores. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, que tengan un gran día de Reyes. Gracias.